Cuando hablamos de potencias mundiales, pensamos en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea. Pero la historia está llena de países que pudieron ocupar ese lugar privilegiado y lo perdieron todo. Naciones que tenían recursos infinitos, economías poderosas, incluso sociedades avanzadas, pero que por errores políticos, corrupción o intereses extranjeros, terminaron cayendo en el olvido. Hoy vamos a recorrer juntos un viaje en el tiempo, para descubrir los 5 países que lo tenían todo para ser grandes, y fracasaron. Esta no es solo una lección de historia, es un recordatorio de que el poder mundial es frágil, y cualquiera lo puede perder. Hace 100 años, Argentina no era conocida por crisis o inflación, era conocida como el país del futuro. A inicios del siglo XX, Buenos Aires era llamada la París de América. Miles de inmigrantes europeos llegaban cada año, atraídos por la riqueza de su agricultura y ganadería. En 1910, el PIB per cápita de Argentina estaba entre los 10 más altos del mundo. Sus exportaciones de carne y trigo alimentaban a Europa. Los argentinos se veían a sí mismos como parte del mundo desarrollado. Parecía cuestión de tiempo para que se uniera al club de las superpotencias. Pero ese sueño se quebró. Golpes de Estado, gobiernos populistas, corrupción endémica, crisis de deuda y una economía dependiente de materias primas fueron destruyendo su potencial. Hoy, Argentina es un país rico en recursos, pero con una economía marcada por la inflación eterna. Un país que alguna vez fue un ejemplo de prosperidad, convertido en un símbolo de decadencia. En los años 60 y 70, Irán era la joya de Medio Oriente. Con vastas reservas de petróleo, el país del Shah se modernizaba a pasos agigantados. Universidades, carreteras, industria, un ejército moderno y el apoyo directo de Occidente. Pero Irán también es el mejor ejemplo de cómo la geopolítica puede destruir un futuro prometedor. En 1953, cuando el primer ministro Mossadegh intentó nacionalizar el petróleo iraní para que beneficiara a su pueblo, la CIA y el MI6 organizaron un golpe de Estado. Occidente no podía permitir que Irán controlara su propio petróleo. Ese evento marcó la historia. Años después, en 1979, la Revolución Islámica puso fin a la monarquía y transformó a Irán en un estado teocrático enfrentado con el mundo. Lo que pudo haber sido una potencia económica y cultural terminó aislado, sancionado y en constante conflicto. Irán sigue siendo un jugador importante en Medio Oriente, pero su lugar como superpotencia mundial quedó enterrado bajo la política y la religión. Si hablamos de historia y cultura, pocos países tienen tanto legado como Egipto. Su ubicación estratégica, controlando el canal de Suez, lo convirtió en un actor clave del siglo XX. En los años 50, el presidente Gamal Abdel Nasser soñaba con un Egipto moderno, industrializado, líder del mundo árabe. Construyó la represa de Asuán, impulsó la educación y nacionalizó el canal de Suez, desafiando a Inglaterra y Francia. Egipto parecía destinado a ser el motor de un nuevo mundo árabe. Pero la realidad fue cruel. Las derrotas militares contra Israel en 1967 y 1973 debilitaron al país. La dependencia del turismo, la corrupción y el autoritarismo lo frenaron. Hoy Egipto es un país clave en la región, sí, pero nunca alcanzó el poder que parecía inevitable. La tierra de los faraones quedó atrapada en su propio desierto. Alemania es quizás el caso más trágico. A principios del siglo XX, Alemania era una nación joven pero poderosa. Industrias avanzadas, tecnología de punta, una educación de primer nivel. Todo apuntaba a que dominaría Europa, pero la ambición imperial llevó al desastre. La Primera Guerra Mundial terminó en derrota, pobreza y humillación. Luego vino el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, que llevó a Alemania a la destrucción total. 2 veces, en menos de 30 años, el país más preparado de Europa se autodestruyó en su búsqueda de poder. Tras la guerra, Alemania se dividió en 2 durante la Guerra Fría. Y aunque hoy es el motor económico de Europa, sus oportunidades de ser una superpotencia mundial se evaporaron con las bombas y la sangre. México también es una historia de promesas incumplidas. Tras su independencia, el país era enorme, rico en recursos y con una población en crecimiento. En el siglo XIX, su territorio superaba al de Estados Unidos. Pero tras la guerra con EU, perdió más de la mitad de su territorio. Aún así, México siguió siendo una potencia agrícola y minera. El petróleo lo convirtió en una esperanza de modernización en el siglo XX.
Sin embargo, la corrupción política, la violencia del narcotráfico y la dependencia de Estados Unidos frenaron su desarrollo. México pudo haber liderado Latinoamérica, pero terminó atrapado en la sombra del gigante del norte. Argentina, Irán, Egipto, Alemania y México, todos tuvieron el camino abierto hacia la grandeza. Recursos, cultura, historia y pueblos con hambre de progreso. Pero la historia nos demuestra que no basta con tener riqueza o territorio. El poder mundial depende de decisiones políticas, de estabilidad, de líderes capaces y también de no estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estos países son recordatorios de que las oportunidades no son eternas. Hoy miramos a potencias como China, India o incluso Estados Unidos, pero la pregunta es inevitable. ¿Quién será el próximo país que, teniendo todo para triunfar, termine hundiendo?